Bienvenidos a una nueva edición de Dossier Venezuela. Estamos a 27 días de quizás uno de los momentos históricos más importantes de Venezuela, de unas elecciones en medio de unas dificultades brutales, en medio de una crisis económica y de violencia brutal, en medio de una dictadura terrible que obviamente trata de coartar todo tipo de escenarios libres. Pero hay elecciones y eso ya es un paso adelante. Como ustedes saben, pues María Corina iba a ser la representante, no la dejaron, puso a otra persona que también no la dejaron, escogieron a un tercero que todavía está en el boleto de voto para las elecciones del 28. Pero no sabemos qué va a pasar. Y precisamente tenemos una persona que primero conoce el sistema electoral, segundo está inscrito, tercero es posible que juegue un papel mucho más importante de lo que todos creemos, y es Enrique Márquez. Él nació en Maracaibo en el 1963, es ingeniero, fue, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, el CNE, el que hoy todos decimos qué horror, encargado de unos comicios del 2021 al 2023, y es profesor universitario de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad del Sur, una de las grandes universidades que también están a mitad de una crisis. Enrique, muchas gracias por estar con nosotros y permitirnos hablar sobre el futuro democrático de Venezuela. No, gracias a usted. Para mí es un honor conversar con usted y ser atendido por su equipo técnico, y sé que hay mucha gente que está muy pendiente de lo que ocurre en su espacio, así que muy honrado de estar con usted. Pues Enrique, toca empezar con la pregunta obviamente clásica y obvia además, porque la plataforma unitaria a todos aquellos que no están ahí les dice alacranes, entre otras porque han sido personas que se convierten en elementos fundamentales de esa oposición que Maduro creó. Usted está por fuera de la plataforma, pero nunca le han dicho alacrán. Lo que quisiera preguntarle es, ¿por qué? ¿Qué piensa usted? ¿Por qué cree que la plataforma unitaria como que lo ha respetado y ha generado ese espacio, no lo ha mezclado con todo esto que Maduro ha creado, Maduro y su cleptocracia, sino lo han dejado como un espacio propio? Bueno, porque es que, fíjese usted, yo creo que tiene que ver con mi historia, mi coherencia y mi posición actual. Yo fui fundador de la Mesa de la Unidad Democrática en el 2008. Fui 3 veces parlamentario nacional a través de la participación de la Unidad. Fui también vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, en conjunto con todas estas personas que hoy integran la plataforma, y he mantenido mi coherencia en el sentido que nunca ni siquiera nadie ha podido sospechar que yo tengo algún acuerdo por debajo de la mesa con el gobierno de Nicolás Maduro. Muy al contrario, siempre he sido muy frontal en cuanto al rechazo de las ejecutorias políticas de Maduro, por supuesto, porque primero no estoy de acuerdo, segundo, el desastre que ha producido en Venezuela es inmenso, pero también tiene que ver con el momento actual. Yo me postulo, es verdad, por fuera de la plataforma, porque yo desde el 2018 no formo parte de ningún partido que esté adscrito a la plataforma. Yo era, en ese momento, en el 2018, secretario general de uno de esos partidos, de Un Nuevo Tiempo. Y tuve diferencias en cuanto a la estrategia política en el momento. Yo afirmé que la abstención electoral en el 2018 era un error y que la oposición debía participar siempre, porque el instrumento que tenemos para cambiar al país es el voto ciudadano. Entonces, ese planteamiento en el 2018 me llevó a la independencia política, porque mi partido, del cual era secretario general, me excluyó de sus filas. Y transitando la independencia política, llegué al CNE con la idea de abatir la abstención
Recuerde que en Venezuela la oposición dejó de participar en las elecciones presidenciales del 2018 y luego en las elecciones parlamentarias del 2020, entregándole la Asamblea Nacional de nuevo por completo al oficialismo. Luego de eso, tuve la oportunidad, postulado por la oposición, de estar en el CNE como independiente político que ya era. De tal manera que creo que mi posición actual, siendo coherente con mi actitud política de los últimos años, es la que me permite ganarme el respeto de la plataforma unitaria y ganarme el respeto también, por qué no decirlo, de factores importantes del gobierno que hoy se han desprendido del apoyo a Nicolás Maduro y están apoyando nuestra candidatura, porque la consideran una candidatura que puede ser vista como de centro, puede ser vista como una candidatura que logre, como efectivamente pretendo lograr, la unidad del pueblo venezolano para lograr sacar a Venezuela de este fango en la cual la ha metido Nicolás Maduro. Pero, Enrique, creo que queda clarísimo la trayectoria y la razón por la cual usted es independiente de los partidos de la unidad. Creo que es una explicación absolutamente clara. Pero estamos en un momento, digamos, un poco distinto a ese. Está participando la oposición, o sea, hay unas elecciones que se van a dar dentro de 27 días y se habla mucho de que el candidato de la oposición, digámoslo así, Edmundo González, podría ser sacado de la elección, que el CNE de Maduro, que hoy es un CNE que le funciona a él, anulara la tarjeta de la Mesa de Unidad Nacional. ¿Qué significaría que esto pasara a 27 días de las elecciones? Y una implosión de esa naturaleza, ¿qué efecto tendría en la legitimidad de las elecciones? La elección presidencial de este año en Venezuela ha sido un vía crucis. Ha sido un proceso sumamente complicado en el cual el gobierno ha utilizado todos los recursos que ha tenido a la mano para intentar que la oposición abandone la ruta electoral y se vaya, como ya lo ha hecho antes, a la abstención. Para ellos contar con la ausencia opositora en la elección y repetir su mandato de 6 años. Ya sería el tercer mandato de Maduro. Eso es terrible. La oposición ha tomado una decisión en la cual, por supuesto, participo en esa decisión, que es no dejar de participar a pesar de todas las condiciones. Y en este caso, creo que ha sido muy importante el liderazgo asumido por la señora María Corina Machado, que sin duda es la líder de oposición con más pegada popular. Ha decidido, a pesar de que fue inhabilitada de forma inconstitucional e ilegal, pues seguir en la contienda a través de el apoyo que ella le brinda a otras personas. Primero fue la señora Corina Lloris, luego el señor Edmundo González. Es cierto que hay mucho rumor acerca de que el próximo zarpazo del gobierno, que está completamente perdido, es importante que usted lo sepa. Las encuestas muestran a un gobierno que está siendo triplicado por la oposición. Y no solo las encuestas, uno lo ve cuando va a la calle, cuando saluda a la gente, cuando le pregunta a uno a la gente, mire, ¿usted está de acuerdo con darle a Maduro la oportunidad de 6 años más en el poder? Parece que usted le mencionara a Lucifer a la gente, porque dice, no, por amor de Dios, no, ya no más de Maduro. Y hay un deslave en el chavismo. El pueblo que acompañó en un momento a Hugo Chávez hoy no está acompañando a Maduro, porque esto ya no es un gobierno chavista, esto es otra cosa. De tal forma que sí hay mucho rumor acerca de eso. Sin embargo, yo debo decir que eso sería terrible para el proceso electoral, y todos los mensajes que en lo personal yo le puedo enviar al gobierno de Maduro es, mire, no haga eso porque igual no va a cambiar la voluntad del pueblo. Igual el pueblo va a seguir participando y va a votar por otra candidatura distinta a la suya, porque no va a elegir a Maduro. Yo, por supuesto, que a pesar de lo grave de la situación y que está amenazada la candidatura de Edmundo González y también la mía, porque los últimos corrillos de pasillo de Miraflores indican
que se podrían eliminar las dos candidaturas que son atribuibles al sector opositor, a pesar de esto, yo digo, sigamos participando y busquemos otra fórmula, porque es la única ventaja que tenemos. Nosotros no podemos dejar al pueblo venezolano sin la posibilidad de votar, porque somos una mayoría aplastante. Y este tipo de gobierno, y los vicepresidentes, este tipo de gobierno, como el nuestro, la forma de sacarlo del poder es con el voto popular. Eso ya lo hemos visto en Latinoamérica, lo hemos visto en el mundo, y yo sigo insistiendo en eso, a pesar de todas las dificultades que sabemos que todavía a un mes de la elección nos faltan por transitar. Yo digo estoicamente, sigamos participando, sigamos impulsando al pueblo, porque es la forma real de lograr este cambio político. Precisamente en ese sentido, si Maduro comete el error y el CNE de Maduro, que hace solo lo que Maduro quiera, de eliminar la tarjeta de la mesa, pues, de la Unidad Nacional, usted quedaría ahí quizás como el único que puede representar a esa oposición, a generar una transición. Usted, me queda claro que lo haría. ¿Cómo lo haría? Y ha hablado con María Corina de eso, porque María Corina ha tenido la sensatez de decir, bueno, yo no, pongamos otro. Y cuando le dijeron otro, dijo, bueno, otro. Entonces creo que en ese sentido, por primera vez hay una coalición de intereses, y es, aquí lo sacamos con votos. La oposición clarísima está ahí, y usted también lo ha dicho. ¿Ha hablado con María Corina de esto? ¿Usted recogería esa sensación y tendría la posibilidad de generar esa transición si sacan a Edmundo González? En ese caso, yo sé que eso sería un trauma terrible para el pueblo opositor, y va a requerirse de mucha madurez de la dirigencia política. El gobierno quizás está pensando de que tras ese zarpazo la oposición pudiera decidir irse a la abstención. Yo creo que el gobierno se equivoca de nuevo. Vamos a continuar. Si me tocara a mí el turno de representar a la oposición, yo lo haría primero con mucho compromiso y dedicación, con mucha garantía de tratar de construir en Venezuela una posibilidad, y como ya lo he dicho, ha sido mi bandera, de unidad nacional para echar hacia adelante al país. No creemos en que el conflicto pueda ayudar, en que la permanencia de este conflicto fuera de la Constitución pueda ayudar a nuestro país. Por supuesto que este tema se está conversando en la oposición, se está conversando entre todos los factores para lograr encontrar una solución no exenta de problemas, porque es poner de acuerdo a mucha gente, a muchos factores. Pero en este caso, el liderazgo de María Corina Machado puede ayudar mucho en esto. Nosotros hemos tenido conversaciones rutinarias de hace muchos años, porque hemos sido compañeros en la Asamblea Nacional, hemos sido compañeros en la política, y últimamente, por supuesto que ha habido acercamientos, conversaciones no directas, debo decirlo, debo reconocerlo, por mucho respeto a la posición actual de ella y del señor Edmundo. Eso lo respeto profundamente. Y por supuesto que no estoy jugando a la eliminación de nadie, muy al contrario. Pero sí hay un acercamiento y hay una plena conciencia en todos los sectores acerca de lo que se debe hacer. No quiero adelantarme a dar mi palabra por nadie, pero en cuanto a lo que yo percibo, hay una gran oportunidad de que nosotros continuemos en la ruta electoral y con esto podamos consolidar el triunfo que ya se vislumbra. He dicho ya antes y lo menciono, el pueblo venezolano, querido vicepresidente, ya tomó la decisión de enviar. Usted lo puede respirar en las calles, y le toca a la dirigencia política aguantar el peso del totalitarismo para impulsar la victoria del pueblo, que se debe materializar el 28 de julio. Hemos visto con interés cómo el gobierno anuncia que va a volver a las conversaciones con los norteamericanos
para continuar un acuerdo que ellos firmaron en Qatar, que tienen que ver con levantamiento de sanciones, pero también con garantías democráticas, de tal manera que aunque le confieso que no es que me gusta mucho que el destino de mi país esté en manos de los norteamericanos y de una conversación con Maduro, pero sí tengo expectativas de que esto pueda ayudar a resolver algunos nudos importantes en un país que necesita, sin duda alguna, un respiro, y espero que a partir del 28 de julio se lo podamos dar. Enrique, uno tiene clarísimo la bajísima popularidad de Maduro, la gente lo quiere afuera. Déjenme hacer una pregunta como un observador político externo. ¿Por qué nunca cambiaron de candidato? ¿Por qué se quedaron con Maduro sabiendo que por qué no tuvieron la inteligencia de buscar a alguien que generara, digamos, algún tipo de emoción y siguieran plantados en Nicolás Maduro, que lo único que tiene es un rechazo absoluto? ¿Qué le pasó ahí a esa dictadura y a los que lo rodean, los cubanos, todos ellos que saben cómo es la cosa? ¿Qué pasó ahí? Yo creo que Maduro se ha impuesto a la fuerza dentro de su coalición. No fue una decisión tomada democráticamente en su partido, en el Partido Socialista Unido de Venezuela. De hecho, si usted ha observado, se da cuenta de que durante los últimos meses ha habido persecución e incluso prisión para mucha gente que antes estaba en su gobierno y que de pronto pasó a ser perseguido por el gobierno de Maduro. Factores de poder importantes que se levantaban, sí, eso es correcto, que se levantaban aparentemente en contra de Maduro. Y él fue arreglando esto, preparando todo esto. ¿Por qué? Porque, a decir verdad, después de la muerte del presidente Hugo Chávez, el PSV perdió totalmente su coherencia interna. Y si Maduro duró 2 periodos hasta ahora, ha sido, en mi humilde opinión, por las torpezas de la oposición en el 2018, por no manejarse adecuadamente. Pero ya en el 2018 Maduro debió salir del poder, ya no tenía la coherencia interna dentro de su partido para poder impulsar un cambio, incluso dentro de las líneas políticas del PSV. De tal forma que él es un régimen totalitario para el país, pero también para su partido. De tal manera que se impuso como se impone el totalitarismo. Tú mencionas la conversación de Maduro con los americanos. Y obviamente, pues si queremos que haya una transición que recupere la viabilidad de Venezuela, hay que buscarle una salida a Maduro y su cleptocracia, donde seguramente a muchos de nosotros nos tocará tragarnos unos sapos, unos dinosaurios así de grandes. Hay discusiones sobre eso. O sea, Maduro y su cleptocracia tienen claro que en un régimen democrático que gane hay una salida donde no acaban en la cárcel y donde pueden tener, digamos, algún mecanismo efectivo de salir y dejar a Venezuela en paz para que la democracia empiece a volver a coger vuelo. ¿Cómo sientes esa discusión hoy en día en Venezuela? Mira, en honor a la verdad, en los procesos de diálogo que ha habido en Venezuela, que los recuerdo claramente, uno en el 2016, en diciembre del 2016, que fue coordinado por el Vaticano. El propio Papa designó al canciller Parolin, quien estuvo aquí en Venezuela trabajando en un proceso de diálogo que no funcionó. Luego el de Dominicana, auspiciado por varios países amigos de Venezuela. Luego el de México, el de Barbados. Ha habido conversaciones en Qatar. Como te has dado cuenta, ha habido muchos procesos de diálogo, pero nunca se ha tocado el tema de garantías personales. Es la verdad. Nunca el gobierno ha permitido que se hable de eso. Yo creo que por no admitir que efectivamente su derrota viene en camino, y ellos siempre se han negado a eso. Y es una lástima, porque efectivamente las garantías personales son sumamente importantes en un momento como este. Yo he hablado explícitamente en mi campaña del tema, porque he dicho que en el gobierno que viene,
señor vicepresidente, tiene que haber un enfoque distinto de nuestra política en Venezuela. En Venezuela ha habido una guerra sin cuarteles entre un bando y otro. Y eso ha ocasionado que hasta el 2015 estábamos más o menos dentro de la Constitución. Pero a partir del 2016, el gobierno y la oposición, lo debo decir como autocrítica y sin sonrojarme, a partir de ese año, el gobierno y la oposición estaban en el ring, por hablar el término boxístico, en el ring de la Constitución, y se salieron a pelear en la calle, a puñal y botellazo, y la destrucción del país vino principalmente por la incapacidad del gobierno, por la falta de gerencia, por todo eso, pero también por un conflicto que se le planteó terrible cuando nuestro país es sancionado por los norteamericanos. Eso sin duda tuvo un efecto sobre la economía y sobre el movimiento interno del país. Yo planteo un proceso en el cual nosotros podamos darle garantía a todos los políticos para que puedan vivir en Venezuela, para que pueda el gobierno actual pasar a ser oposición y generemos los elementos de justicia transicional necesarios, porque es una transición importante. Fíjese usted, Colombia tuvo más de 60 años de un proceso de guerra interna y su aparato productivo nunca fue destruido como está destruido el aparato productivo en Venezuela. Nosotros hemos tenido una guerra interna política que nos ha dejado de rodillas a todos. Yo planteo que darle la garantía, no solo personales, políticas, partidistas, para que puedan continuar en Venezuela bajo unos códigos diferentes. El imperio de la Constitución es lo principal. En Venezuela, los venezolanos carecen de derechos políticos y carecen de derechos ciudadanos. Aquí estamos, en esa materia, estamos muy, muy mal. Y hay que restituir entonces la Constitución. Y eso implica, para hacerlo, imagínese usted, que Dios me bendiga con la posibilidad de dirigir a mi país en estos próximos 6 años. Y que yo en enero llegue a la presidencia de la República con 4 poderes en contra: el legislativo, el judicial, el ciudadano y el electoral, porque todavía van a estar controlados por el oficialismo durante algún tiempo, y que yo llegue a convocar una guerra interna contra el hoy oficialismo. Eso sencillamente va a repetir lo que en Venezuela hemos vivido durante los últimos años y que ha generado sin duda alguna un caldo de cultivo para que ocurra todo este proceso migratorio y todo esto. No, yo no voy a hacer eso. Yo voy a convocar, voy a invocar la unidad nacional como método de solución para nuestros problemas, para los problemas que son de los venezolanos, pero que se han convertido en problemas de toda Latinoamérica, porque los venezolanos han tenido que salir de su patria, porque aquí, señor vicepresidente, aquí no hay empleo de calidad. Los venezolanos no van a Colombia porque quieran irse de su tierra, porque ya no quieran a su patria. O sea, porque aquí no hay empleo y no hay posibilidad. Entonces, ¿cómo hacemos para recuperar el aparato productivo? Tiene que haber un acuerdo. Yo impulso ese acuerdo y por supuesto que en mi caso, y ya con esto cierro, en mi caso, no solo ofrecería todas las garantías individuales, políticas, partidistas, para lograr un camino virtuoso hacia la tranquilidad y la paz en mi país. Eso es lo que todos quisiéramos, y entendiendo las dificultades, sabemos que si es usted o es el mundo, porque no vemos ningún otro, se diera esa transición de unidad y basada, digamos, en el bien de Venezuela, no del individuo. Pero eso parte de la base de que Maduro no se robe las elecciones, que es lo que todos pensamos va a ser. ¿Qué pasa si Maduro se la roba? ¿Cuál es la alternativa? Porque también tenemos claro que hoy María Corina generó un movimiento social, tocó una fibra un poco parecida a la que se logró tocar en la primavera árabe, la que se logró tocar
en Ucrania en el 2014, la que se logró tocar en Sri Lanka cuando pasó lo que pasó en Sri Lanka hace unos años. ¿Qué pasa si este señor se roba en las elecciones y dice, no señor, yo gané, punto? Inicialmente yo no le podría responder acerca de qué pueda pasar en un país que está sometido a todas las presiones sociales de mi país. Si hay un gobernante que de pronto decide convertirse en un dictador abierto, en una dictadura tradicional, que es aquella que desconoce la voluntad del pueblo. Porque hasta ahora Maduro está electo en una elección controvertida y polémica, pero electo en una elección en el 2018. En la del 2024 es la oportunidad de cambiar. Yo no sé exactamente qué puede ocurrir, pero sé que el pueblo no es tonto y va a saber exactamente lo que ha ocurrido y tendrá que tener una reacción. Pero también debo decirle por qué yo creo que Maduro no puede hacer eso. Por qué yo creo que no está en la capacidad para hacerlo. Por aquello que Carlos Matus, un político chileno, escribiendo en su libro Adiós, señor presidente, hablaba del capital político para cada jugada que un político tiene que hacer. En este caso, Maduro ha perdido su capital político casi por completo. Yo dudo mucho que los factores de poder que han estado a su alrededor durante todo este tiempo puedan jugar a acompañarle a un señor que perdió su apoyo popular, a un señor que perdió su credibilidad nacional e internacional, a un señor que no tiene apoyo internacional para continuar allí. No, yo no lo veo, para serle honesto. Yo no creo que factores importantes que lo han acompañado hasta ahora se vayan a ir con él a la sepultura política haciendo esa jugada. Y buena parte de la acción de operación política que estamos ejecutando, quienes vemos que eso no debe ocurrir, es precisamente buscando esos factores de poder que en Venezuela sabemos quiénes son, para decirles, bueno, mira, ya este ciclo se cerró y es necesario abrir otro nuevo ciclo para beneficio de nuestro país. Esto no es utópico, no estoy hablando de una utopía, estoy hablando de algo real, porque creo que Maduro se está quedando cada vez más solo y está acudiendo a las últimas tácticas que pueda tener, pero es que no le ha ido bien en los últimos 2 años con sus tácticas políticas. Todas las ha errado y eso ha consolidado no solamente su pérdida de popularidad, sino también ha consolidado liderazgos en la oposición, que son los que hoy están impulsando el cambio. De tal forma que yo no lo veo omnipotente y todopoderoso para hacer lo que le dé la gana el 28 de julio. Y principalmente, y le debo decir, porque nuestro sistema electoral, no me refiero al sistema político electoral, me refiero al sistema de votación, escrutinio, transmisión de data y totalización, es un buen sistema. Yo lo conozco como la palma de mi mano, porque además que soy ingeniero con maestría en sistemas, ingeniero electricista con maestría en sistemas, fui rector del CNE durante 2 años, pero también fui representante de toda la oposición frente al CNE desde el año 2006 hasta el año 2015, 9 años, en los cuales nosotros estudiamos ese sistema a fondo. Y hoy mismo tenemos 30 colegas nuestros, ingenieros, haciendo las auditorías a ese sistema. Y todo va bien hasta ahora. Es decir, estamos auditando, señor vicepresidente, cada línea de código, cada aparato, cada hardware, porque como lo hemos hecho antes, no es verdad que el gobierno no esté en capacidad de hacer cualquier cosa. Por ejemplo, como en el caso de la elección del 2021 en el estado de Barinas, el gobierno forzó la repetición de esa elección de una manera políticamente ilegal, inconstitucional. Y sin embargo, a pesar de que se volcó a tratar de ganarla en su repetición, no pudo voltear los resultados. Le podría decir
que el gobierno entregó 60 alcaldías en el 2021 con menos de 30 votos de diferencia. Es decir, que no es posible cambiar esos resultados al antojo de alguien, porque sencillamente si la oposición tiene en su poder las actas de escrutinio en cada uno de los centros de votación, lo cual no es imposible, al contrario, es absolutamente factible y ya estamos en condición de hacerlo, pues el fraude sería un fraude infantil, de kindergarten, porque quedaría completamente al descubierto, no solo del pueblo venezolano, sino de todo el mundo, y ese fraude, como decimos aquí en nuestro país, tendría las patas muy cortas, no podría llegar muy lejos, es la verdad. Por eso, uniendo todos los elementos, pero tampoco sin engañarnos, porque sabemos que puede haber planes para eso, nosotros nos estamos preparando para cada uno de los procesos que se desarrollan ese día para garantizarle al pueblo que aquí no hay pendejos de este lado tampoco. Pues Enrique, muchas gracias. Yo creo que nos deja y me deja una sensación de tranquilidad o una sensación por lo menos de posibilidad de futuro. Lo escucharon ustedes, un hombre sensato, un hombre serio, un hombre que es coherente, un hombre que de pronto le toca liderar toda esta transición, y creo que si eso se da, Venezuela estaría en buenas manos. Enrique, muchas gracias. Y bueno, nos deja un espacio de esperanza a todos los que creemos que estos otros señores no son capaces de dejar el poder. Pero usted mencionó una palabra: los factores de poder. Y ya sabemos todos quiénes son, para dónde van y por qué en una democracia tendrían un mejor futuro. Enrique, muchas gracias. Dios lo bendiga. Ánimo, y estaremos con ustedes buscando que Venezuela regrese a la democracia.